Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Japón, el de Lucy Blackman. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lucy Jane Blackman nació el 1 de septiembre de 1978 en Kent, Gran Bretaña. Era la mayor de 3 hermanos del matrimonio entre Tim Blackman, un agente inmobiliario, y su esposa Jane. La pareja tuvo 2 hijos más, Sophie, quien nació en 1979, y Rupert, quien llegó al mundo en 1984. Poco se supo de su infancia, solo que cuando terminó la secundaria y comenzó su vida adulta, empezó a trabajar como azafata para la aerolínea British Airways. A los 21 años, junto con su amiga Louise Phillips, decidió explorar un poco el mundo. La idea era ganar dinero para pagar algunas deudas y pasar por la experiencia de vivir en el extranjero. Atraída por la cultura japonesa, decidió viajar a este país, aunque su madre no estaba del todo de acuerdo, porque presentía que algo malo podía pasarle. Sin embargo, a pesar de las advertencias de su mamá, el 4 de mayo del año 2000, la chica y su amiga llegaron a Tokio, con una visa turística por 90 días. Lucy encontró trabajo como anfitriona en el bar de la discoteca Casablanca en Roppongi, un local nocturno frecuentado mayormente por hombres. Al ser rubia, atractiva y alta, tenía el estilo de las mujeres que le atraían a los japoneses, quienes pagaban verdaderas fortunas solo por invitarles unas copas, y en algunos casos salir fuera del club a cenar, y presumir con que se relacionaban con chicas occidentales. La muchacha emocionada le escribió un correo a sus padres y a su amiga Samantha Goddard para contarle que había encontrado un trabajo en una discoteca y que le estaba yendo muy bien. Sin embargo, su amiga y familiares se preocuparon y le preguntaron si era seguro, ya que estaba en contacto con hombres y en un ambiente peligroso, pero ella le dijo que sabía controlarlos. El 1 de julio, la joven llamó a las 5 de la tarde a su amiga Louise para decirle que saldría a la playa con un promotor inmobiliario, a quien había conocido en el bar. Luego le volvió a marcar a las 7 de la noche para decirle que todo estaba bien y que regresaría a las 8. Pero Lucy jamás volvió. Ese hombre con el que ella se había citado era Hoji Obara, quien había nacido con el nombre de Kim Sung-jong, el 10 de agosto de 1952 en la ciudad japonesa de Osaka. Era hijo de padres Sainichi, una familia muy humilde de coreanos residentes en Japón, que llegaron al país durante la ocupación nipona en su tierra. Desde pequeño, Hoji se avergonzó de su origen, y siempre trató de tapar sus raíces de múltiples maneras. Pero fue durante su niñez que la suerte de la familia cambió radicalmente, cuando su padre pasó de ser un inmigrante pobre y recolector de chatarra a adquirir diversas empresas inmobiliarias, estacionamientos, taxis y casinos. El padre de Hoji amasó una gran fortuna debido a su propia ludopatía. Él no ganó muchísimo dinero en los casinos o casas de apuesta a los cuales iba mucho, pero como frecuentaba a personas con mucho poder y que también tenían muchísimos negocios en ese ámbito, poco a poco fue creando amistades. Cuando compró sus primeras máquinas para apostar, nunca se imaginó que pronto sería una persona muy importante. Con el paso de los años, la familia fue amasando una gran fortuna. Hoji fue matriculado en las mejores escuelas secundarias de Japón, las cuales le permitían también ingresar a las mejores universidades. Lamentablemente para la familia, el hombre falleció cuando Hoji tenía solamente 17 años en la ciudad de Hong Kong. Esto hizo que los 2 hermanos mayores de Hoji tomaran el control de todas las propiedades y también de todos los activos del hombre. Eso sí, ellos cuidaron muy bien este dinero e hicieron la fortuna familiar todavía más grande. Luego del fallecimiento de su padre, Hoji decidió viajar por Estados Unidos y por Suecia, con el objetivo de perfeccionar su inglés. Luego de eso ingresó en la universidad y terminó graduándose de la carrera de Leyes y Ciencias Políticas. Cuando terminó su carrera, se naturalizó japonés y también se cambió el nombre. Él no quería que las personas le preguntaran por sus orígenes humildes, quería pasar lo más desapercibido posible.
El nombre que él eligió fue Seisho Oshiyama. A los 21 se arrepintió de este cambio y volvió a su antiguo nombre. Poco después su inseguridad afloró nuevamente y se operó los ojos para hacerlos más redondos y menos rasgados. A pesar de esto, siempre recurrió a anteojos negros para esconder su mirada del mundo, y durante toda su vida adulta evitó las cámaras. El hombre, que para ese momento ya había tomado rienda de los negocios familiares, invirtió el dinero de la herencia en el sector inmobiliario, y fue así como empezó a especular con bienes raíces y a multiplicar su patrimonio, hasta llegar a los $45 millones a principios de los 90. Sin embargo, la crisis económica que azotó al país en esa década supuso también millones de dólares en pérdidas para él, y comenzó a ser acosado por acreedores. Él se dedicó a blanquear dinero de organizaciones criminales en un intento por revertir su situación. Su contacto con los bajos fondos empresariales también le llevó a ocultar su identidad. Aparte de su vínculo con la mafia, fue por esos años que se volvió adicto a los bares, donde las recepcionistas eran en general bellas jóvenes llegadas de Occidente. Ellas lo atendían y le entregaban con mucha simpatía sus tragos, vestidas con ropa muy sexy. El excéntrico millonario vivía de una manera extravagante y, en consonancia con el dinero que disponía, adquirió varios departamentos y una flota de autos carísimos, entre ellos Ferraris, un Rolls Royce y un Maserati. Mientras él seguía haciendo mucho dinero y su fortuna encandilaba a las personas que estaban a su lado, en su mente se estaba gestando su horrible personalidad. Estaba haciendo unos planes macabros que más adelante llevaría a cabo. Y es que nadie se imaginaba que ese supuesto exitoso empresario terminaría convirtiéndose en un asesino y violador serial. El hombre primero comenzó a abusar de distintas mujeres. Él tenía un modus operandi muy claro. Iba a los bares donde sabía que las camareras eran jóvenes guapas recién llegadas al país. Les mostraba su dinero, les hacía regalos y al final ellas aceptaban irse con él del bar por un módico precio. Luego de esto las llevaba a algún apartamento donde las drogaba. Una vez la droga hacía efecto en las jovencitas, él se ponía un antifaz al estilo de El Zorro y de esa manera abusaba de ella. Según los registros, él realizó 400 violaciones en un periodo de varios años. Además de eso, también grababa todos los abusos y tenía las cintas guardadas en su domicilio. Entre estos centenares de abusos, Joji asesinó a una australiana de nombre Carita Ridgway, nacida el 3 de marzo de 1970 en Perth, Australia. Tenía 21 años cuando dejó Clovelly, en las afueras de Sydney, para viajar a Japón en diciembre de 1991. Llegó a Tokio siguiendo a su hermana mayor Samantha, quien había viajado a esa ciudad para vivir con su novio japonés Hideki, y consiguió trabajo de maestra de inglés en un colegio de lenguas de Berlitz. Carita llegó con la idea de quedarse solo unos meses para trabajar y juntar dinero para pagar unas clases de actuación. También quería ayudar a su novio, Robert Finnegan, a pagar sus estudios de leyes en la Universidad de New South Wales. Como no encontró empleo para enseñar su idioma, respondió a un aviso de un diario inglés para trabajar en el bar del club Ayakoji en Ginza, un exclusivo barrio repleto de boutiques de lujo y exquisitos restaurantes. Los hombres ricos de negocios visitaban el lugar para tomarse unos tragos y practicar inglés con bellas jóvenes occidentales, como una especie de geishas modernas. Las leyes policiales del país prohibían a los hombres tocarlas o hacerles propuestas sexuales dentro del local, pero ellas podían aceptar copas o invitaciones sociales fuera del bar. En el tiempo que Carita estuvo trabajando en ese bar, no aceptó citas con clientes fuera de su horario de trabajo. Ella se cuidaba muchísimo y tampoco tomaba mucho alcohol. Estaba muy concentrada en su objetivo. Sin embargo, el 14 de febrero de 1992, Carita y todas las empleadas del bar aceptaron una invitación de Joji para ir a cenar con él y con varios amigos. Las jóvenes salieron ese día de su trabajo, y lo que pasó con Carita las siguientes 48 horas es hasta el día de hoy un completo misterio. El día domingo, la hermana de Carita llegó al apartamento que ellas compartían con otro chico. Había pasado el fin de semana con su novio y no se había comunicado con su hermana. Su compañero de habitación le dijo que un hombre había llamado en nombre de Carita,
para decir que la joven iba a pasar todo el fin de semana fuera. Esto a la hermana de la chica le pareció muy extraño. Si ella iba a pasar el fin de semana fuera, hubiese hecho ella misma la llamada. Y además de eso, no era una actitud normal en su hermana. Era muy responsable y nunca salía de noche ni tampoco se ausentaba de la casa. Decidió esperar unas horas y el día lunes, cuando ya no tuvo noticias de ella, fue a la policía. Le dijeron que tenía que esperar un poco más, así que ella por su cuenta comenzó a buscarla en distintos hospitales, hasta que recibió la llamada de un hospital. Le dijeron que su hermana estaba allí en urgencias y que la estaban tratando por una supuesta intoxicación con mariscos. La joven se dirigió rápidamente al centro de salud, donde le informaron que había sido un hombre mayor de unos 40 años llamado Akira Nishida, quien había llevado a su hermana a urgencias. Este hombre les dio el nombre y el teléfono de la joven y les dijo que ella había comido mariscos en mal estado. En contra de los consejos médicos, Samantha entró a la habitación y se sentó al lado de la cama de Carita para preguntarle qué le había pasado, pero ella en ese momento estaba inconsciente. Sus padres viajaron a Japón para estar con su hija. Escuchaban a los doctores debatir si el daño al hígado podía ser por hepatitis D, inducida por el uso de drogas, o por hepatitis E. Pocos días después, Carita entró en coma y su piel se volvió de un tono amarillo brillante. Con su familia al lado, el hospital empezó a intentar un caro tratamiento, pero no funcionó. Luego tuvo que ser conectada a un respirador artificial. Todo empeoraba y ellos no podían hacer nada. Su madre, Annette Foster, estaba desesperada, porque no sabía qué había causado esa condición en su hija. El hombre que dijo llamarse Akira llamó a Samantha muchas veces esos días, pero cada vez que ella intentaba que él le diera un teléfono donde poder ubicarlo, él cortaba la comunicación. A pesar de que la joven y su novio alertaron a la policía sobre estos rarísimos llamados, las autoridades no les prestaron atención alguna, ni hicieron esfuerzo para intentar localizar al sujeto. E incluso ante la insistencia de la familia de que investigaran, los oficiales se tornaron hostiles. Carita, aún con vida, fue transferida a otro hospital, pero el sábado 29 de febrero de 1992, 3 días antes de cumplir 22 años, su cerebro se rindió. Con muerte cerebral, la familia decidió quitarle el soporte vital. Las enfermeras la vistieron con un kimono rosa, la depositaron sobre la cama y le cubrieron hasta el cuello con flores. Luego fue llevada a un santuario budista en el mismo hospital. 2 días después fue cremada. Su vida había tristemente terminado, dejando a sus familiares desconsolados y en un desconcierto total. Pero el misterioso hombre siguió persiguiendo a los seres queridos de su víctima con sus estrafalarias historias, antes de que la familia abandonara Japón. Concretó un encuentro en el mismo hotel del aeropuerto donde estaban alojados. Quería contarles su versión de los hechos. En esta visita, el extraño personaje le dijo a los padres de Carita que él la amaba y que tenía planes de pasar el resto de su vida con ella. El hombre sacó un collar de diamantes y un anillo, también con un diamante. Dijo que estos regalos eran para dárselos a Carita el día de su cumpleaños y que él quería dárselos a ellos. Además de eso, también ofreció pagar el funeral. El hombre no se identificó del todo y luego de esta conversación con la familia se fue sin dejar rastro. Samantha, la hermana de la víctima, creyó que todo esto era muy extraño y decidió ir a la policía para que investigaran a este hombre, vieran de dónde venían estas joyas y qué había sucedido en realidad con su hermana. Pero todas estas peticiones cayeron en saco roto y las autoridades no hicieron nada por esclarecer la identidad de ese hombre ni la muerte de Carita. Como ya sabemos, ese hombre era Hoji Obara, pero para ese momento los familiares de la joven no sabían que tenían frente a frente a un violador en serie que se había convertido en un asesino. Hoji, por su parte, siguió con su modus operandi y se convirtió en un asesino y violador que utilizaba una máscara para abusar de sus víctimas. Siendo consciente de los problemas que acarrearía su doble vida, siempre hizo uso de su dinero para mantener el anonimato y evitar que sus fotos fuesen publicadas en los medios. Nadie sospechaba que bajo el aspecto de aquel hombre de negocios educado y amable, en realidad se escondía un peligroso criminal. Lucy tampoco lo sabía, pero fue su desaparición la que llevó a descubrir al perverso monstruo que habitaba en él. Y el 1 de julio del año 2000 no fue la excepción. Hoji siguió su mismo modus operandi con Lucy.
La llevó hasta un apartamento donde le dio una sobredosis de drogas que la dejó inconsciente. Luego de eso estuvo abusando de ella en distintas ocasiones durante horas. Cuando él se dio cuenta que la joven no iba a despertar de esa sobredosis porque había perdido la vida, decidió que se tenía que deshacer rápidamente del cuerpo. Lo cortó en pedazos, lo puso en bolsas de basura y llevó el cuerpo a una cueva cercana a su casa. Mientras tanto, Louise, la amiga de Lucy, la seguía esperando en su casa y durante los siguientes días evidentemente no tuvo noticias de ella. Fue varios días después que Joji hizo una llamada al apartamento de las chicas. Él le comentó a Louise que Lucy se había unido a una secta en el país y que no quería saber nada de ella ni de sus familiares. Obviamente esto no dejó nada tranquila a su amiga, que rápidamente llamó a la familia de Lucy. Sophie, la madre de la joven, junto con Jamie, el novio de la chica, viajaron hasta Japón para ver qué estaba sucediendo. Ellos tres fueron a la policía para declarar a Lucy como una persona desaparecida. Pero cuando los oficiales de la policía japonesa supieron en dónde trabajaba la joven, desestimaron esta denuncia. Le comentaron a la madre de la chica, a su amiga y a su novio que muchas chicas que trabajaban en este local se iban a Bali con los clientes y regresaban luego de unas semanas. Pero ellos sabían que Lucy no era ese tipo de chica. Sabían que si ella se iba de viaje les avisaría. No dejaría a sus padres con la angustia de pensar dónde estaba. Además de eso, en esos días su madre estaba preparando un paquete para enviarle a Japón, así que Lucy tenía que decirle si se iba de viaje. El padre de la chica, llamado Tim, que no había volado todavía en Japón, decidió ir hasta el país para él mismo comenzar una investigación. El 13 de julio, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, estaba de visita en Tokio, acompañado del entonces primer ministro inglés, Tony Blair. Y el padre de Lucy aprovechó el encuentro para pedirles ayuda en el caso de su hija. En plena visita oficial, el ministro se lo mencionó a su homólogo japonés Yoshiro Mori, y fue entonces cuando se iniciaron de verdad las investigaciones. A partir de ese momento, el caso de la desaparición de Lucy saltó a la primera plana de los medios nacionales e internacionales, y las autoridades comenzaron una intensa búsqueda para encontrarla. Descartaron que su desaparición estuviera vinculada con una secta, ya que la chica era católica y no había mostrado señales de quererse unir a algo fuera de esa religión. Sophie y Tim crearon una línea directa de información con la ayuda de expatriados británicos, y un hombre de negocios anónimo ofreció 100,000 libras esterlinas, unos $115,000, como recompensa para quien diera información sobre el paradero de la muchacha. Sus familiares llamaron a todos sus amigos y allegados para tratar de ubicarla, ya que la chica jamás se ausentaba sin estar en contacto con al menos una persona de su entorno. También contrataron al detective privado de Scotland Yard, Dai Davis, quien a través de entrevistas realizadas a los compañeros del club donde trabajaba Lucy, logró hacer un retrato hablado del sujeto, luego de que una chica de nombre Melissa describiera al hombre que había sido visto con la joven la noche antes de su desaparición. Ante el gran revuelo que causó la desaparición de Lucy, no solamente en el país, sino también en otros lugares, y por la atención que los medios tanto nacionales como internacionales le estaban dando, Joji comenzó a sentirse nervioso. Él creía que en cualquier momento lo podían atrapar, así que ideó un plan. Unas semanas después de la desaparición de Lucy, él escribió una carta a máquina firmada supuestamente por ella, en donde decía que estaba bien, que sus padres tenían que estar tranquilos y que ella había tomado la decisión de irse por su cuenta. Esta carta fue entregada en una comisaría de policía de Japón, pero nadie creyó que Lucy hubiese escrito eso, ni sus familiares ni tampoco los agentes de la ley, y más allá de ayudar a Joji a esconder su crimen, esto hizo que las autoridades estuvieran muchísimo más atentas. Esos mismos días comenzaron a salir varios testimonios de chicas que vivían en Japón. Ellas decían que habían tenido encuentros muy extraños con un hombre llamado Joji. Decían que se habían despertado en una de las residencias del hombre con dolor en todo el cuerpo y además de eso con una resaca terrible, y que no recordaban lo que había pasado la noche anterior. Ellas habían puesto denuncias en las comisarías de policía, pero los agentes de seguridad no les habían hecho caso y las cosas habían quedado como si nada hubiese pasado.
Con toda esta información, la policía ya comenzó a pensar en el hombre como el principal sospechoso de la desaparición de la joven. En las investigaciones, los oficiales también comenzaron a ver el caso de Carita y recordaron a aquel hombre de nombre Akira, quien había pagado los gastos hospitalarios de la chica que había muerto 8 años antes en extrañas circunstancias. Las facturas no tardaron en demostrar que ese nombre era un seudónimo utilizado por Joji. El retrato del sujeto comenzó a tomar forma también. Fue visto como un excéntrico millonario, adicto a las drogas que tenía una tremenda obsesión con las mujeres blancas y occidentales, a las que veía como posesiones que le otorgaban estatus social. Cuando comenzaron a investigar su conducta, se dieron cuenta de que con el afán de materializar sus deseos, había comenzado desde hacía mucho tiempo a administrar drogas ilegales para someter a sus víctimas. De esa manera las dejaba inconscientes y abusaba de ellas. A finales de septiembre, la Oficina de Investigación Criminal del Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio y la Comisaría de Asabu anunciaron públicamente que buscaban al presidente de una empresa de administración de propiedades, que era un cliente habitual del club donde Lucy trabajaba. Ante tales evidencias, la policía obtuvo una orden de registro del domicilio del sujeto, donde encontraron la horrible evidencia. El empresario utilizaba sedantes, entre ellos cloroformo, con los que drogaba a las mujeres y abusaba de ellas. Además, grababa las violaciones. De todos esos videos, al menos unos 400 eran de producción profesional y se apreciaba al sospechoso usando una máscara. Los detectives también incautaron un diario personal, titulado Juego de las Conquistas, en el que Joji describía sus depravaciones sexuales y ofrecía su visión personal de las mujeres, las cuales para él solo eran buenas para el sexo. En otra de las entradas del diario hacía referencia a Carita, junto a la frase demasiado cloroformo. Los agentes también hallaron en la residencia recibos de las transferencias realizadas por el sujeto a la familia de la joven para poder pagar su funeral, los cuales eran evidencia que lo relacionaba directamente con ese caso. Los peritos forenses desempolvaron el viejo caso y fueron al hospital donde había estado internada la joven, el cual había guardado una muestra de su hígado, y pudieron confirmar que tenía niveles tóxicos de cloroformo. El 12 de octubre de ese año, Joji, de 48 años, fue detenido por abusar de 8 mujeres y por el crimen de Carita. Y el 17 de noviembre, pocos días después de confesar haber conocido a Lucy, pero negar cualquier implicación en su desaparición, la Fiscalía del Distrito de Tokio lo acusó por la violación de la chica ante el tribunal. El juicio contra el empresario comenzó en diciembre del año 2000. Durante las audiencias realizadas salieron a la luz más rasgos de la personalidad del sádico personaje. La Fiscalía advirtió que la primera vez que había quedado constancia de algún problema con la ley había sido en 1998, cuando fue sorprendido vestido de mujer en los baños, intentando filmar a varias chicas en la playa de Shirahama. Uno de los detalles que más perturbó a la audiencia fue que cuando registraron la vivienda del acusado, también encontraron el cuerpo de un pastor alemán congelado. Al parecer, el sujeto quería tanto a su mascota que al morir decidió preservar su cadáver. El juicio levantó mucha expectación en Japón y en los medios internacionales, ya que los periódicos británicos habían sacado muchos artículos sobre la desaparición de Lucy. Tenemos que tener muy presente ahora que para ese momento el cuerpo de la joven aún no se había encontrado. Recordemos que Joji lo había guardado en una cueva cerca de su casa, pero las autoridades aún no habían dado con él. Cuando el juicio empezó, los familiares de Carita volvieron a Japón para llevar a cabo todas las investigaciones. Ellos llegaron muy tristes por la situación, pero también muy aliviados que al final se iba a hacer justicia por la chica. Comentaron que en efecto pensaban que tenían que haber sido un poco más fuertes a la hora de pedirle a las autoridades japonesas que hicieran distintos exámenes forenses en Carita, pero comentaron que en ese momento se sentían tan devastados por la muerte de la joven que solo querían llevarse su cuerpo a su ciudad natal para despedirse de ella. Las autoridades determinaron que la noche en la que Joji le quitó la vida a Carita, él le dijo después de la cena que habían tenido con las compañeras del bar que la llevaría a casa. La chica aceptó, pero él en lugar de llevarla a su domicilio la llevó a uno de sus apartamentos, donde la drogó con cloroformo y luego abusó de ella en distintas ocasiones. Le provocó una sobredosis y después fue hasta el hospital para dejarla allí.
También los familiares de la chica pudieron determinar que el hombre que había hablado con ellos en el aeropuerto y se había identificado con otro hombre era el mismo Joji. Luego de varios meses de arduas investigaciones e intensa búsqueda, finalmente el 9 de febrero de 2001, la policía halló el cuerpo de Lucy. Estaba en una bañera enterrada en el fondo de una cueva a orillas del mar del sur de Tokio, en la zona de Miura, a unos 200 metros de uno de los apartamentos de Joji. El cadáver había sido cortado en 8 pedazos dispuestos en bolsas plásticas. Su cabeza había sido cercenada y cubierta con cemento. Se creyó que para esto el hombre había utilizado una motosierra, la cual nunca se encontró. Los restos estaban tan descompuestos que fue imposible para los peritos forenses determinar la causa exacta de la muerte. Solo pudieron identificar a la víctima por los registros dentales. Sus familiares quedaron devastados cuando fueron notificados sobre el hallazgo del cuerpo y visitaron el lugar donde fue hallada, donde lloraron y brindaron con champán y dejaron un bonito arreglo con muchas flores. Tras el hallazgo del cuerpo el 24 de febrero, la madre de Lucy llegó a Japón para llevarse los restos de su hija a Gran Bretaña. La mujer también se reunió con las autoridades japonesas para saber los avances sobre el caso de su hija. Posteriormente, el 9 de marzo, los restos de la muchacha fueron repatriados a su país de origen, donde fue velada acompañada por más de 200 familiares y amigos, que llegaron para el servicio en la iglesia parroquial. Una de las muestras de condolencias fue un ramo de flores del primer ministro Tony Blair, que contenía un mensaje escrito a mano con apoyo a la familia Blackman. Uno de los primeros en llegar al funeral fue su padre Tim, quien para ese momento estaba divorciado de su esposa y distanciado de la familia, luego de que aceptara unas 450,000 libras esterlinas, unos $530,000 que un socio de Joji le otorgó como suma compensatoria por la muerte de su hija. Para su exesposa e hijos, el aceptar este dinero era una especie de soborno para acallar la historia de Lucy y una traición para la memoria de la joven, además de que ponía en peligro el resultado del juicio. Tim aseguró que el dinero sería utilizado para crear una fundación benéfica y poder ayudar a las familias que tenían un ser querido desaparecido. El 4 de julio de 2001, cuando se realizó una de las últimas audiencias en el juicio de Joji, la policía mostró algunas pruebas que se habían encontrado en su departamento que lo ligaban directamente con Lucy. Primero había varias fotografías del hombre con la joven en la playa el día que ella desapareció. Además de esto, había unos escritos en los cuales él había estado practicando la firma de la joven, esto para falsificarla y enviar esas cartas donde ella decía que supuestamente se había unido a una secta. Además de esto, se encontró ADN de la chica en el apartamento del hombre. Joji dijo que en efecto él conocía a Lucy, pero siguió negando que tuviese algo que ver con su asesinato. Al final, en febrero del año 2007, se dio su veredicto. El hombre fue encontrado culpable de 8 de los cargos que le estaban presentando. Varios cargos de abuso sexual en contra de mujeres y por el asesinato involuntario de Carita. Eso sí, no se encontró culpable del asesinato de Lucy. Según el juez, no había pruebas suficientes para determinar que Joji había participado en este crimen. Eso sí, el hombre recibió la cadena perpetua. La acusación no se quedó tranquila con este veredicto, y el fiscal Takeshi Tsushimoto criticó la decisión del juez y apeló la sentencia. En marzo de 2008 comenzó el juicio de apelación, donde la acusación presentó pruebas halladas en la cueva que incriminaban al hombre en el asesinato de Lucy, entre ellas restos de cemento, bolsas plásticas y cinta adhesiva. Además, se pudo probar que el sujeto compró una sierra eléctrica, con el objetivo, según la acusación, de cortar el cuerpo de su víctima. Todo esto contribuyó a demostrar que era culpable de raptar, golpear, abusar, causar heridas y abandonar el cuerpo de la chica de 21 años. Durante las sesiones, Joji siguió manteniendo su inocencia y alegó que las víctimas eran adictas a las drogas y que habían arreglado con él cambiar sexo por dinero. En julio se reveló que el acusado también había ofrecido 100 millones de yenes, alrededor de $69,500 a la familia de la otra víctima, Carita, por cuyo asesinato había sido condenado en primera instancia. Su abogado Akira Tsushima alegó que dicha compensación no lo vinculaba de ninguna manera con la muerte.
Sin embargo, los familiares de la chica jamás aceptaron dinero por compensación de la pérdida por parte del empresario, porque no querían que la corte redujera su pena por ello. Además de eso, requerían que firmaran un documento, diciendo que la razón por la que Carita había muerto era porque el hospital no la había tratado correctamente. El 16 de diciembre, durante la audiencia final del juicio de apelación, el Tribunal Superior de Tokio anuló la sentencia de primera instancia y volvió a condenar al millonario de 56 años a cadena perpetua. No fue hallado culpable ni de los abusos sexuales o del asesinato en el caso de Lucy, pero sí de secuestro con el propósito de cometer un acto obsceno, intento de violación, desmembramiento y abandono del cadáver. Increíblemente tuvo la fortuna de escapar a la pena de muerte, algo que en Japón era legal para los culpables de homicidio o traición. Su abogado defensor interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la Corte rechazó la solicitud el 7 de diciembre de 2010 y mantuvo su condena. Si bien han pasado varios años desde que fue el juicio de Hoji, a día de hoy siguen apareciendo pruebas. También siguen apareciendo nuevas víctimas de los abusos sexuales de este hombre. 2 de esas chicas terminaron sin vida, pero también queda en el aire la pregunta: ¿alguna otra mujer más murió en las manos de este hombre? Realmente es algo que siempre estará en el aire. Y además de esto, también pensar por qué la justicia de Japón no le dio al final la pena de muerte, cuando era más que evidente que él había asesinado ya a 2 mujeres. Como el caso generó tanta relevancia y se hizo tan conocido, entre 2007 y 2010 se publicaron varios libros y documentales, que fueron objeto de querellas legales entre Hoji y algunos de sus escritores, entre ellos Sharin Yamano, que en el 18 de septiembre de 2008, por órdenes de un tribunal, tuvo que pagar al empresario 800,000 yenes, alrededor de $5,500 por daños y perjuicios. Por su parte, el periodista Richard Joel Parry también fue demandado por difamación mientras trabajaba en el periódico The Times. Sin embargo, en este caso se le concedió una indemnización al reportero de 30 millones de yenes, unos $208,000, pero el diario se vio obligado a pagar aproximadamente 12 millones de yenes, unos $83,500, en honorarios de abogados. En el año 2007, la editorial Asuka Shinsha publicó un libro titulado Documental: La verdad sobre el asunto Lucy, en nombre de la verdad, equipo de búsqueda, integrado por periodistas, profesores de derecho y miembros del Poder Judicial, el cual cuestionaba las pruebas de los fiscales y afirmaba la posibilidad de que Hoji hubiese sido acusado falsamente. Sin embargo, en febrero de 2010, la editorial entabló una acción civil contra el presunto asesino y su abogado, al asegurar que el libro había sido escrito bajo las órdenes y dirección del empresario. La denuncia indicaba que como parte de las actividades vinculadas a la campaña, supuestamente para sacarle provecho a esa causa penal, el imputado recurrió a subcontratistas para publicar el libro y publicitarlo. El sitio web La Verdad sobre el caso Lucy publicó extractos del diario de la víctima, documentos firmados por su familia y notas taquigráficas de algunas audiencias sin permiso del tribunal. La prefectura de policía consideró emprender acciones legales, pero al estar los servidores del sitio ubicados en Australia, en la isla de Navidad y no en territorio japonés, la investigación no pudo llevarse a cabo. En la actualidad, el padre de Lucy vive en la isla de White, con su segunda esposa llamada Josephine, donde ayuda a las personas que tienen un ser querido desaparecido, con la fundación que creó en el año 2001. A lo largo de estos años ha ayudado a más de 600 familias que, al igual que él, sufrieron la pérdida de un ser querido. De Hoji Obara, de 70 años, poco se sabe hoy, solo que según lo que marca la ley japonesa, podría ser liberado bajo palabra después de haber cumplido una sentencia de 30 años. Teniendo en cuenta el tiempo que ya pasó detenido desde su arresto en el 2000, podría salir en el año 2030, cuando tenga 78 años. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy triste, un caso muy impactante, un caso que llevó a la cárcel a un hombre que había cometido muchos crímenes y algo que dejó un sabor muy agridulce en las familias fue que él al final no fue condenado por asesinato. Si bien 2 mujeres murieron mientras estaban con él por medicamentos que él les suministró, al final por algún motivo
pues se decidió que él no era culpable de haber matado a estas mujeres y de esa manera también se libró de la pena de muerte en Japón. Podrá salir cuando tenga 78 años de edad después de haber pasado 30 años en la cárcel. Por ahora sigue preso, que es lo mejor ya que es un peligro para la sociedad japonesa. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.